Mucho gusto, mi nombre es Felipe Buitrago Carmona, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Caldas y hago parte, junto con mis demás compañeros, del semillero de investigación en robótica aplicada de la Facultad de Ingeniería. En este momento, pues les quiero presentar el proyecto que lo hemos nombrado Prototipo de Asistente de Conducción basado en visión artificial y Machine Learning para el reconocimiento de microsueños y señales de tránsito. Eh, Nos hemos basado para este proyecto de lo siguiente. Hemos podido observar cómo, según para la Organización Mundial de la Salud, al año mueren 1.25 millones de personas alrededor del mundo a causa de accidentes de tránsito. Y específicamente en Colombia, hemos podido evidenciar que en los últimos años esta cifra ha ido teniendo un aumento considerable en el cual, pues como podemos observar en los últimos años, el número de lesionados es bastante alto y a su vez el número de muertos también ha venido presentando un aumento significativo. En un caso concreto, el año pasado en Colombia murieron 7.000 personas a causa de accidentes de tránsito. Estas personas estaban distribuidas de esta manera en cuanto a su edad y podemos observar cómo específicamente estas están en una edad entre los 20 y los 50 años, siendo, digamos, esta una época productiva, la cual pues genera unos impactos, pues primero emocionales para las familias y también económicos, ya que muchos de ellos son los que llevan la economía en el hogar, ¿cierto? Bien, pero ¿qué es lo que se ha podido evidenciar? Que las principales causas por las cuales se presentan este tipo de siniestros, en su primer lugar está desobedecer las normas o señales de tránsito. Después viene no mantener la distancia de seguridad, transitar entre vehículos, adelantamientos indebidos y no respetar la prelación. Entonces, a partir de esto, pues hemos querido desde el semillero, pues trabajar un poco sobre técnicas de Machine Learning, de inteligencia artificial, para ayudar a contribuir a disminuir estas cifras. Además de eso, pues también hemos podido observar algo que es muy común durante los viajes largos y es la parte de los microsueños. Según el Comisariado Europeo del Automóvil, en un estudio realizado en el 2015, se catalogó que el 70% de los encuestados han sufrido un microsueño durante que estaban pues conduciendo un vehículo. Y para Estados Unidos, también otro estudio en el 2014, se determinó que 72.000 accidentes fueron producto de microsueños, de los cuales 44.000 personas fueron lesionadas. En Colombia, como tal, no hay un estudio muy riguroso en cuanto a los microsueños, porque no se llega, digamos, a la parte de previa que encierra lo que son los accidentes. Por ejemplo, entre estas, muchos están relacionados con distracciones y también pues con la parte de microsueños que de pronto se desconcentran en el momento de manejar y pues ocurre pues el siniestro, ¿cierto? Entonces en Colombia no está muy clasificado la parte de los microsueños porque es algo que ocurre antes del accidente, más bien se cataloga, es el por qué ocurrió, si fue un exceso de velocidad, si fue por no respetar una prelación, etcétera. Bien, pero a partir de esto, entonces, pues también desde la parte de visión artificial se ha podido estudiar que hay una posible solución que puede contribuir a esta realidad. Entonces, ¿cómo fue que se llevó esto a cabo? Pues primero, los materiales que se utilizaron fueron Python, la librería OpenCV, que es la parte que nos ayuda con todos los algoritmos de visión artificial. En la parte de Machine Learning estamos utilizando Keras y TensorFlow. Entonces, en un principio, diseñamos los escenarios. Como es un prototipo, pues utilizamos señales a baja escala
Entre estas pues tenemos las que hemos elegido para el prototipo es el pare y el siga, que es una de las señales digamos básicas y que frecuentemente es mayor infringida, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien, por ejemplo, no, me comió el pare, como dicen por ahí, ¿no? Pues entonces ocurre pues esta parte de los accidentes, por eso es que la hemos querido abordar en esta parte del prototipo. Y en cuanto a los microsueños, pues decidimos entonces colocar una cámara que está conectada a un computador y va a observar todo lo que son los gestos que va realizando la persona con el fin de catalogar su nivel de fatiga. Bien, entonces, en la parte de la detección de las señales de tránsito, ¿cómo se llevó a cabo el proceso? Entonces, en un principio, la imagen que está observando la cámara, esta cámara, digamos que está sobre un prototipo de un carrito, el cual pues está observando la señal, en este caso el pare. Entonces, se aplica un algoritmo de visión artificial llamado CANI, el cual pues permite realzar los bordes. Entre esto, después aplicamos otro algoritmo que es encontrar los contornos, el cual nos devuelve el número de vértices que tiene la figura. En este caso es una gran ventaja que posee las señales de tránsito y es el número de lados que poseen este tipo de señales. Entonces un pare, por ejemplo, tiene 8 lados y a su vez tiene 8 vértices, lo cual permite entonces realizar una extracción de esta zona sobre la imagen original. Entonces, de un polígono detectado se extrae la imagen de la imagen original y a esto lo vamos a llamar nuestra región de interés, como podemos observar en la parte derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al aplicar este algoritmo previo, lo que hacemos es eliminar el ruido circundante de más elementos que no son importantes para el algoritmo, ya que pueden existir sombras, pueden existir otro tipo de elementos del ambiente. Entonces, con este algoritmo detectamos polígonos y los sacamos aparte y esa será nuestra región de interés, los cuales, para este caso, en Machine Learning, va a ser entonces nuestra región de interés y con estas regiones de interés, como podemos observar, catalogamos las categorías que va a clasificar nuestra red neuronal, en este caso el pare y el SICA. Bien, entonces en la parte de las redes neuronales se realizaron 4 modelos. Estos 4 modelos, pues en este caso de una red neuronal convolucional que trabaja con imágenes, empezamos a variar diferentes parámetros. Entre estos, pues las imágenes en un principio tienen un tamaño de 120 por 120 píxeles. En este caso, este modelo, por ejemplo, aplica 16 filtros de convolución, a su vez hace reducciones en su primera capa. En la segunda capa tiene pues otra aplicación de 36 filtros, hace también reducciones. Y luego de eso pues ocurre unos procesos de aplanamiento de estas matrices, de esas imágenes que son representadas como matrices, para que al final pues nos den la salida si es un pare o si es un siga. Los otros modelos son muy similares, pero como podemos observar empiezan a variar específicamente es el número de filtros, porque acá ya estamos aplicando en este caso, por ejemplo, 16 filtros en su primera capa y luego 36, y otra característica es que esta tiene otra capa, la cual tiene 72 filtros. Esta es una red neuronal de 3 capas, mientras que la anterior era de 2 y luego tiene pues sus capas de salida. Bien, luego de esto vemos otra red neuronal, lo mismo. En este caso se aplicaron muchos filtros al principio y pocos filtros al final, y luego pues las capas de salida, si es un pare o es un siga. Bien, y por último, ya lo que teníamos es, basados en una señal, si ya hemos detectado la señal si es un pare o es un siga, ahorita pues debemos determinar a qué distancia está, porque nada vale tener un pare, pero que esté a una distancia muy lejana aún para tomar la determinación de parar. Entonces, para esto realizamos la aplicación de un concepto óptico que es la similitud triangular en objetos según la distancia de la cámara. ¿Esto en qué consiste?
es de calcular primeramente unas variables para hallar una constante que es propiamente de la cámara. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero se lleva a cabo un proceso de calibración. Este consiste en lo siguiente, en tomar una fotografía y además de eso, pues tomar unas variables que de ella se desprenden. Entonces, primero se toma el ancho real del objeto en centímetros. Luego de esto, se toma la distancia a la cual se va a tomar la foto de la calibración, en este caso la distancia D. Y por último, vamos a tener el ancho aparente en píxeles, producto de la fotografía que se acaba de tomar. Al tener estas variables, podemos calcular la distancia focal, que es una constante que posee los lentes. Y ya luego de esto se puede realizar una generalización teniendo entonces lo que es la distancia focal, porque ya sabemos cuánto vale el ancho real de la imagen, que no va a cambiar, y el número de píxeles lo podemos calcular con visión artificial en los casos pues, posteriores al calibramiento, y con esto hallamos la distancia. Bien, en la parte de los microsueños se hace entonces la parte del reconocimiento facial con una librería que se llama DLIP y Mutils. Entonces, luego de esto se realiza una extracción de la zona del ojo con la cual pues se sacan 6 puntos. De estas entonces, ¿qué se realiza? Un cálculo de distancia euclidiana entre los puntos, por ejemplo, B y F, este de acá, B y F, y C y E. Esto con el fin de hallar unas distancias y poder establecer una relación aspecto de estos puntos. Entonces, con la relación aspecto podemos determinar el ojo qué tan cerrado está, y además de eso, calculando pues un número de frames, podemos determinar si ese ojo está quedándose cerrado por más de determinados tiempos, ¿cierto? Y con esto podemos entonces levantar la alerta si se está quedando o no dormido pues el conductor. Bien, ¿qué nos encontramos en los resultados? Pues primero, se realizaron los diferentes entrenamientos de las redes neuronales y de esto nos dimos cuenta que el mejor modelo fue el D, ya que en cuanto a la tasa de acierto, sensibilidad, especificidad, tiene pues una métrica del 100%. Los demás modelos pues tienen las métricas allí reflejadas. Además de eso, pues nos dimos cuenta que este modelo traía pues un comportamiento muy bueno en cuanto al tiempo de respuesta, como podemos observar acá. En cuanto a su calificación, como el tiempo de respuesta es bastante bajo. Bien. Luego de esto, entonces, realizamos las pruebas colocándole a la red neuronal a detectar la señal que estaba pues, frente a la cámara, y podemos observar cómo ella determina qué es un pare o qué es un siga. Ya entonces con esto, sobre el pare se hace el análisis a qué distancia estaba con el algoritmo anteriormente mencionado, y podemos observar cómo de la señal censada, entonces podemos encontrar la distancia que hay entre la cámara y sobre la señal. En este caso fueron 52 centímetros. En cuanto a la parte de los microsueños, aquí entonces podemos observar cómo se hace el análisis facial, y en la parte derecha se ve cuando ya alcanza el nivel de somnolencia con el cual ya se levanta la alarma. Entonces, cuando llega esta variable a 1, se levanta una alarma auditiva, la cual entonces la idea es despertar al conductor. Bien, ¿qué podemos lograr como conclusiones? Lo que les decía, que el modelo D fue el que tuvo el mejor comportamiento en cuanto a la calificación y tiempo de respuesta. Esto se debe a que el número de filtros que aplica es bastante menor a comparación de los demás modelos, y también que están configurados de una manera especial, ya que estos están configurados de una manera ascendente. O sea, primero se aplican muchos en las primeras capas, perdón, pocos en las primeras capas, y al final se aplican muchos en la siguiente capa. Mientras que habían otros modelos que aplicaban
al contrario, muchos filtros al principio y pocos filtros al final. Bien. Otra conclusión a la que podemos llegar es que el algoritmo que calcula la distancia posee un buen comportamiento y es confiable pues para próximas versiones del prototipo, ¿cierto? En cuanto al módulo de la detección de microsueños, realiza un proceso que es aceptable y que detecta la parte del microsueño de una manera óptima. Y pues lo que nos dimos cuenta es que con las técnicas aplicadas en este trabajo podríamos escalarlo para detectar otro tipo de señales. Por ejemplo, zonas peatonales, prohibido adelantar, límites de velocidad, que son pues otras que son mayormente infringidas y que son muy similares como al pare. Bien, y ya pues para finalizar podemos observar que para mediano plazo pues podríamos integrar este asistente en un entorno real de conducción y hacer pues los procesos respectivos de validación y a largo plazo pues podríamos ver cómo podemos integrar este sistema ya con elementos mecánicos los cuales permitan realizar por ejemplo prototipos o bueno vehículos autónomos los cuales ya tomen pues decisiones autónomas basados pues en estos principios que en este estudio pues nos podemos dar cuenta de que sí funciona. Y bueno, pues esto es todo. Estas son pues como las referencias. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.